Cuando yo ordeno las fuerzas astrales a través del uso de estos recipientes llamados las letras hebreas, las letras hebreas no son letras, son recipientes. ¿Y cómo es que yo amplío mi recipiente para poder recibir más bendición? Trenzo los yihud, utilizo los nombres de Dios para trenzarlos y ampliar mi recipiente para crear esos eventos. Nosotros fuimos creados después de los astros, pero las fuerzas del mal, Samech Mem, S-A-M-A-E-L, nos ponen sentimientos de culpa para que nos sintamos inferiores y víctimas. Nos hacen creer que nuestro cuerpo es el ser humano. Por eso la gente, cuando alguien muere, llora y sufre y dice, ay, es que se fue la persona. No, porque nos convertimos en víctimas de esas emociones. La Torá viene de otro plano y tiene los secretos para lograr esos eventos. Por eso es que es una obligación estudiar la Torá para que vivamos el Olam Haba en el Olam Hazé, es decir, el mundo venidero, lo que queremos que venga a nuestro mundo actual. Esos secretos son Lea. Lea, que era estéril, permitieron esos secretos que aprendió Jacob a que tuviera un hijo. Pero con las fuerzas de otro mundo se puede cambiar la esterilidad. No con las fuerzas de este mundo. Cambiar las leyes naturales, incluyendo los órganos de una mujer, ese es el nivel al que llegó Jacob. Por lo tanto, ya tenía la capacidad de alterar el nacimiento de las cabras desde que su mujer, que era estéril, pudo dar a luz. ¿Y entonces qué significa cuando de pronto viene Rachel y negocia las mandrágoras que le había traído su hijo Rubén a Lea? Esas mandrágoras representaban una especie de código para poder tener hijos, un código de la fertilidad. Pero ¿qué hace Lea? Lea le da las mandrágoras a Rachel para que Rachel pudiera tener hijos. ¿Y qué dice la Torá? Que Lea concibió. ¿Por qué concibió? Porque como le dio a Rachel la virtud de tener hijos, ¿por dónde pasa primero la verajá? ¿Por dónde pasa primero la bendición cuando tú tienes una acción para alguien? Por ti. Entonces, como consecuencia, primero Lea se embarazó y después Rachel se embarazó por esa acción de dar. En cambio, cuando tú eres egoísta, pierdes la oportunidad de recibir lo que la otra persona quiere. Tú le das a una persona libertad, tú le das a una persona confianza, tú le das a una persona amor, tú le das a una persona cosas buenas. Entonces esas cosas buenas pasan primero por ti. Jacob llegó al nivel de ver el mundo celeste. ¿Qué es el mundo celeste? El nivel del maná. El nivel donde decía que el maná cuando lo comías te sabía lo que tú querías. ¿Qué significa eso? La capacidad de ser profeta. La capacidad de ver el mundo espiritual y el mundo físico unidos. Hablando de los hijos de Jacob, Isahar significa Yesh Zahar. Hay recordar. Hay para recordar. ¿Qué es recordar? ¿Qué es Isahar? Recordar el mundo de arriba. Es decir, Isahar hacía negocios con Zebulún, que representaba el mundo de abajo. La riqueza del mundo viene cuando conectas con el mundo de arriba. Es decir, conectar Lea con Jacob. Jacob tuvo 2 mujeres, pero con Lea logró Isahar, logró recordar el mundo de arriba. Y Lea estuvo en el lecho de Jacob, significa la unión de Biná con Tiferet. ¿Y qué es esa unión de Biná, que es Shabbat, con Tiferet? Es el Baal Teshuvah.
es aquel que finalmente vence la Geburá, vence el rigor, vence sus 5 sentidos, vence el dominio de Esav, de la columna izquierda, y recuerda cómo conectar con Binah, cómo conectar con el mundo espiritual. Por eso el converso, aquel que hace la conversión, es el Baal Teshuvah, es el que recuerda cómo conectar. Pero también esta unión se medita en Shabbat. Y Sahar, que es recordar el mundo de arriba, también se medita en Shabbat, en la unión conyugal. Y es el nombre de Yud-Ke Vav-Ke, pero con las vocales E o I. Entonces, cuando hacemos Yud-Ke Vav-Ke con vocales E o I, eso nos permite recordar el mundo espiritual y poder conectar con el mundo físico con el mundo espiritual. Eso es llamado el lecho de Jacob con Lea. Por eso viene una alhaja tan conocida de los pajaritos que estaban en un nido y entonces dice que no debes de separar los huevos de su madre. ¿A qué se está refiriendo? Que hay que ir al otro mundo, al mundo de Binah, a donde se controlan los huevos que cuelgan de la madre, que es Binah, que amamanta esos huevos, que empolla esos huevos, pues, que representan los astros, Zeirampin. ¿De qué está hablando? De manipular el mundo astral. Pero si no lo hago, no tengo control sobre los eventos. Sigo en las leyes de la física, sigo en las leyes naturales. ¿Qué nos enseña esta parashá? Que a través de Makom, a través de la sexualidad y del conocimiento del mundo secreto primero, antes que del mundo físico, y que entendiendo la Torah primero los secretos antes que el sentido literal, nosotros logramos recordar la forma de cómo podemos modificar las leyes físicas. Rachel, por eso murió. Y murió fuera de la tumba donde se encontraban Sara, Lea y Ribja, porque Rachel representa el mundo físico. Por eso murió fuera de la cueva de Machpela, donde representa la unión de los dos mundos, del mundo físico y el mundo espiritual, porque Rachel se encuentra enterrada en una tierra física. Cuando el mundo de arriba responde, cuando hay un tzadik, ahí es cuando responde el mundo de arriba. Es decir, aquel que sabe hacer esta unión, el que sabe operar los dos mundos simultáneamente. El tzadik lo colocamos en Yesod, porque Yosef era llamado Yosef HaTzadik. Es decir, él dominó el mundo físico, acabó con el hambre del mundo. ¿Qué significa acabar con el hambre del mundo? Porque ustedes me dicen, es que yo sé que tu maestro quiere acabar con el hambre del mundo. Sí, no se refiere nada más a darle sándwiches y patatas a todos. No. Es la ignorancia del mundo. El estudio del Zohar es la Sefirá Yesod pura. Eso es Yesod. Es el órgano sexual. Zohar es el órgano sexual porque te da todas las claves de cómo debes, con el órgano sexual, abrir las llaves de Binah. El sexo, no estoy hablando de una situación, de una relación sexual hombre-mujer. No. Me estoy refiriendo a que todo está unido a través de una relación de dar y recibir. Esta es una relación de unión entre el mundo espiritual y el mundo físico, como si fuera una relación sexual. Es decir, una condición dadora y una condición receptora. No estoy hablando de una relación sexual física, ojo. Entonces, por ejemplo, dos líneas paralelas, que son como la letra Beit,
una línea arriba y una línea abajo. ¿Esas dos letras paralelas se unen? A ver, Lea, te voy a hacer la pregunta. ¿Dos líneas paralelas se unen? Contéstame. Sí, sí se unen. ¿Dónde se unen? Hoy, no sé. Dos líneas paralelas se unen en el infinito. Oh, ok. En el Ein Sof. Y Akadosh Baruj Hu es el Ein Sof. Es el infinito. El infinito, este es un concepto profundísimo que me enseñó mi maestro. El infinito lo une todo. Y si Akadosh Baruj Hu habita en cada relación sexual que existe en el cosmos y le da al hombre la capacidad y la conciencia de controlar el acto sexual, esa es la unión del hombre con el infinito. Y si el hombre se une con el infinito, controla todo. Es Dios. Espero que se haya entendido de lo que estoy hablando. Ese es el hombre que instituyó Jacob. Eso es Tiferet. Jacob representa una intención de corazón llamada Emet. Pero ¿cómo puede ser llamado Emet, verdad? Un hombre que engañó a su hermano. Porque lo que hizo es que revirtió el engaño de la serpiente, donde la serpiente engañó a Javá, y entonces ahora en la misma moneda le pagan a la serpiente, y entonces se endereza la ecuación. ¿Por qué es llamado verdad? Porque es la unión de Geburah con Gesed. Es la unión del rigor con el Gesed. La unión del rigor con la bondad, cuando se le da la vuelta al mal por bien, eso es llamado verdad. Jacob separó lo malo de lo bueno. Por eso separa las cabras suyas de las de Labán. Por eso jamás se mezcla con Labán. Pero hizo vivir paralelamente tanto a su producto como el producto del mal. Y pudo vivir paralelamente con esas situaciones adversas. Tenemos que aprender a vivir paralelamente con esas condiciones adversas y entender que el tzadik nunca debe temer a las fuerzas del mal. Preocúpate por hacer lo que tienes que hacer, no por temer lo que no puedes cambiar. Por eso el Mashiach, que va a utilizar la verajá de Jacob, elimina por completo la parte negativa. Ya no hay fuerzas del mal. Ya no hay un pensamiento binario bueno y malo. Entonces, la cólera de Dios, dice, es la generación de Noaj. Y entonces sí dice la Torá en Bereshit, y se arrepintió de haber hecho al hombre, y se afligió en su corazón. Es decir, que esos dos ángeles macho y hembra, Azá y Azazel, ocuparon el cuerpo humano. Cuando el ser humano está mal inmunizado, esos ángeles ocupan su cuerpo y le dominan. Y entonces hace atrocidades horribles. Ese es el hombre del que se arrepintió Akadosh Baruj Hu. De la generación de gigantes que hicieron aberraciones sexuales como animales. Y cuando nosotros vemos un arco iris, es Akadosh Baruj Hu que se arrepiente de las animaladas que están ocurriendo en ese lugar. De el hablar mal unos de otros. ¿Por qué? Porque es
forzar a Dios a que se insulte a sí mismo. De los descendientes de esos dos ángeles, en la era del Mashiach, se corrige y se dirá, se alegró de haber hecho al hombre y se alegró en su corazón. Entonces, la lectura de la Ketoret, esta oración llamada la Ketoret, el incienso, alegra el corazón de Dios, porque Dios no tiene partes, metafóricamente hablando. Es decir, la dominación del cuerpo por medio del alma. Es la elevación del alma también por la meditación, lo que arregla a Dios. Por lo tanto, Makom es Dios en la alegría. Espero que ahora sí se entienda. ¿Y por qué la Ketoret alegra el corazón de Dios? Porque el incienso se hacía de las brasas del animal. Es decir, una vez que tú sacrificas tus malas cualidades, eso alegra tu conexión con el Creador. Es la unión de los dos mundos. Eso es Tiferet. Es vencer tus malas cualidades por buenas cualidades. Y entonces, ¿qué pasa? En esta unión de los dos mundos, cada célula, cada fibra que hace trabajar esa célula en el mundo espiritual, están unidos. Por eso es que nosotros somos como un Sefer Torah. Por eso está prohibido perforar el cuerpo, prohibido tatuar el cuerpo, porque somos un Sefer Torah y lo hacemos pasul, lo hacemos inválido cuando lo perforamos, cuando lo tatuamos. Rompemos las fibras que unen cada célula de nuestro cuerpo con nuestra alma. El Zohar, entrando en la clase de mi maestro, dice en el pergamino 1.103a, define el caso contrario de Labán. Dice, los culpables los define como los que estudian el Pshat, los que estudian el sentido literal de la Biblia. Los define como los culpables. ¿Por qué? Porque tienen su corazón endurecido. Es decir, porque no conocen la amidad, la buena cualidad de la misericordia. Es decir, no saben utilizar el tiempo que Dios nos da para corregir y enmendar nuestras equivocaciones. Aquellos que no estudian la Cábala, dice el Zohar, Dios se vengará contra ellos igual que aquel que se burla de su maestro. ¿Por qué dice que se va a vengar como de su maestro? Porque Akadosh Baruj Hu es nuestro maestro. Akadosh Baruj Hu es el que enseña el Zohar. Por eso es que nosotros no debemos desviarnos de ese estudio. Nos habla mucho de por qué estudiar la Cábala esta parasha. Y finalmente nos habla de todo este proceso donde Labán tenía estos ídolos. ¿Qué hacía Labán? Conectaba igual que Jacob y utilizaba este mismo efecto de usar la sexualidad, pero para conectar con las fuerzas del mal. Estos ídolos de los cuales habla que Rachel puso debajo de sí, era una cosa horrible, indescriptible, de verdad no lo quiero ni decir. Eran, para que me entiendan, la manipulación de vidas humanas para efectos de utilizar la fuerza de esas vidas para poder hacer el mal. Era una magia de lo más oscura, es decir, de lo más llena de elementos nocivos. ¿Y qué pasó? No le pudo hacer nada a Jacob. Nosotros también hacemos alusión en esta parashá a la comida del Shabbat en la noche, está asociada a Isaac. La comida del mediodía que hacemos en Shabbat está asociada a Abraham. Y la tercera comida está asociada con Jacob. Y esta comida es curativa. ¿Pero por qué es curativa? Porque es la que precisamente
corrige nuestras midot, es decir, que es una enfermedad, es un mal. Es decir, nos cura del alma, transforma el mal en bien. Esa es la fuerza de Tiferet y es la fuerza de Jacob, para que entendamos la profundidad de esta parashá y no la novela que originalmente nos da. Nos da la fuerza incluso de cambiar nuestras enfermedades por salud. Pero ¿cómo puedes tener salud? Sí y solo sí, estudiando los secretos que te enseñan cómo conectar con las leyes del cielo y no con las leyes físicas. Esa es la Parashá Vayetze.